Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos a veces. En fin, tengo que hacerles una confesión de parte, como se decía antes en el derecho penal. Y es que venimos con una miniserie sobre la historia de la República Democrática del Congo, uno de nuestros rivales en el Mundial de Fútbol que hoy termina, y estábamos haciendo una historia sobre el brutal colonialismo allí en África y lo que pasó con la colonización belga en el Congo y en lo que hoy se llama la República Democrática del Congo. Es una miniserie de 4 entregas, de 4 salidas. Pero vamos a hacer un paréntesis delicioso, obligatorio y forzoso. Y es que se acaba de estrenar en los cines del mundo la película de la Odisea, de Christopher Nolan. Había una enorme expectativa sobre lo que iba a ser esta recreación cinematográfica de uno de los clásicos mayores de la literatura griega y de la literatura universal y occidental. Había prevenciones, había miedos, y entonces vamos a hacer un paréntesis en nuestra miniserie sobre la República Democrática del Congo para hablar también en unas salidas sobre algunos aspectos de la historia de la Odisea, su autor, sus personajes, todo eso que rodea ese mundo homérico de la antigüedad griega. De suerte que acompáñennos de la mano de Odiseo, de la mano de Ulises, como le decían los latinos, y luego ya retomaremos el hilo de las desgracias y las cuitas del Congo y de la República Democrática del Congo. Pues como les digo, es una especie de paréntesis forzoso y obligatorio, pero también, quiero insistir en ello, un paréntesis delicioso. Al menos lo es para mí. Yo hago parte de todos los que tenían una enorme expectativa sobre lo que iba a ser esta recreación cinematográfica de la Odisea a manos de Christopher Nolan, que es sin lugar a dudas uno de los mejores directores de nuestro tiempo. Pero claro, había una cantidad de dudas por parte, por ejemplo, de los eruditos, de los clasicistas, de los comentadores de Homero, sobre cómo se iba a trasvasar el lenguaje de ese poema épico al cine, a un lenguaje distinto, que es también una de las formas pues más elevadas del arte. Pero no siempre ese diálogo entre la literatura, los libros, la poesía en este caso, y el cine sale bien. Hay casos en los cuales a veces las películas terminan homenajeando y terminan igualando la maestría de la literatura, y hay incluso algunos casos en los que las películas son tan brillantes y están tan bien concebidas desde el punto de vista del arte cinematográfico que pueden superar el libro que las inspira. Es, por supuesto, la excepción, y es una excepción que muchos cinéfilos agradecen y que tienen allí como en su santoral a los directores que han logrado esa especie de milagro y esa especie de prodigio de
trasponer, de traspasar. A mí me gusta más la idea esa de trasvasar de un odre al otro, lo que es una forma del arte que tiene sus reglas, que tiene sus manías, que tiene un universo propio. Para mí, pues uno de los artes mayores que es la literatura. Entonces, trasponer eso y llevarlo a otro lenguaje y no morir en el intento, pues me parece de verdad una proeza. Alguna vez hablamos aquí, por ejemplo, del Gato Pardo, que es una grandísima novela y que tiene también una versión cinematográfica que muchos consideran una obra maestra tan grande como el libro que la inspira. Y salió también una serie que no desmerece en absoluto ni del libro ni de la novela escrita por el príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ni de la película que dirigió en su momento otro maestro, Luchino Visconti. Entonces siempre estamos abocados a esa discusión, a esa reflexión. Cuando se lleva al cine un clásico de la literatura, siempre está el miedo de que desde el cine haya también una especie de profanación y usurpación de ese territorio sagrado para los lectores, de la maestría intocable, inexpugnable, del libro que cada quien se ha imaginado pues a su manera, porque esa es la magia de la literatura, sobre todo de la narrativa, de esos relatos épicos o cómicos o trágicos que nos acompañan en la soledad de nuestro escritorio, de nuestra habitación, de nuestra almohada, y estamos leyendo esos libros y vamos imaginándolos nosotros con una especie de conexión que nos permite adentrarnos en ese universo que está allí solo escrito y dicho en palabras y que somos capaces de recrear de una forma pues tan particular y única y arbitraria, que esa es la razón, por ejemplo, por la cual Gabriel García Márquez se negó toda la vida a que 100 años de soledad fuera llevada al cine. Luego sus herederos, yo creo que con buen juicio, decidieron echarse al hombro la curaduría de esa posibilidad, de esa opción, y permitieron y revisaron el trasvase de la novela a una serie que ha sido también pues muy polémica, muy exitosa, que a unos nos gustó, a otros en absoluto, pero García Márquez decía: yo no voy a permitir jamás que 100 años de soledad se vuelva una película, porque ese día se muere la magia de esos personajes que cada lector ha ido erigiendo en su alma y que ha ido construyendo y concibiendo al hilo de ese lenguaje prodigioso, de la prosa magistral de García Márquez, que nos va embelesando, que deslumbró al mundo desde 1967, pero ese es un caso clarísimo en el cual el autor pues se opone de manera consciente y deliberada, con argumentos, yo creo que muy válidos y muy serios, a que su artefacto, que pertenece por entero al territorio de la literatura y sobre todo de la poesía, y aquí hago un paréntesis, en el caso de 100 años de soledad, es que estamos ante una realización que es solo música, es decir, que es solo el embelezo de ese lenguaje poético que nos va contando una historia, pero lo que nos maravilla de verdad es la forma como la historia está contada. Entonces, pasar esas imágenes a otro lenguaje era muy difícil. Yo creo que quienes lo hicieron tuvieron éxito y no fracasaron, no cayeron en el abismo pues latente, que era una posibilidad. Y eso pasa siempre. En el caso de
la Ilíada cuando se llevó al cine y ahora de la Odisea, pues hay otros elementos que entran en la discusión de esa transposición, de ese trasvase, porque además ese es un territorio de la pasión, la gratitud, la devoción de los lectores, de todos los que se han iniciado en la dicha de leer, por un lado, la historia de la furia de Aquiles y su venganza ante la muerte de su gran amigo Patroclo, que es un poco, entre otras cosas, lo que nos cuenta la Ilíada, un año en concreto, uno de los años finales de la guerra de Troya, o una de las guerras de Troya, sin lugar a dudas, pues la más famosa, inmortalizada, justo por la visión poética de Homero, quien quiera que fuera, y esta salida es justo sobre ese misterio, sobre ese enigma, sobre ese enorme signo de interrogación. Pero pues la Ilíada y la Odisea son obras que significan muchísimo para muchos lectores a lo largo de los siglos. No estamos hablando de un clásico moderno y contemporáneo. Estamos hablando quizás del arquetipo de los clásicos, valga la redundancia, el clásico mayor. Entonces, por un lado está el tema de los lectores, la lealtad de los lectores a una obra que está concebida solo en esos términos, de la poesía épica o de Homero o de todos aquellos que se esconden detrás de ese nombre y esa sombra enceguecida y esa franquicia que ha sido una pregunta acuciosa a lo largo del tiempo. Pero también está la labor de los eruditos, de los expertos, de los que decían, bueno, ¿cómo se va a recrear tal o cual personaje? Además, estamos viviendo un tiempo que tiene una pulsión, no sé si excesiva, pero clarísima y manifiesta, que la lleva a revisar muchos de los rasgos del pasado que no coinciden con los prejuicios políticos y morales de esta época. Ese revisionismo moral, racial, étnico, lingüístico, que hace que haya una censura sobre obras del pasado para someterlas a la horma de la corrección política de nuestro tiempo. Ese también es un tema claro que hacía que muchos estuvieran pensando y preguntándose cómo iba a salir esta versión cinematográfica de la Odisea. Yo no la he visto todavía, pero hoy vamos a hablar de Homero. La Ilíada y la Odisea son dos poemas épicos que cuentan, para empezar, sendas historias. Dos grandes tramas que mueven cada uno de esos edificios narrativos, literarios y poéticos de una belleza sobrecogedora. Ese es un hecho que nos confronta de lleno con el misterio y la maravilla, y yo diría que el milagro de ambos textos, tanto la Ilíada como la Odisea. Son textos que ya revelan una destreza y una maestría y una música tan grandes y arrolladoras, que esa es quizás la primera cuestión que muchos de los comentadores y eruditos que se han ocupado de ambos textos a lo largo de los siglos han querido plantear y resolver. Porque uno podría decir que la literatura occidental, o por lo menos la literatura griega, se inicia con ese hecho inquietante, y es que sus primeros dos poemas no son el trasunto
de un tiempo arcaico y vacilante. O, quiero decirlo de manera un poco más clara, cuando uno llega a la Ilíada o a la Odisea, y después veremos pues las diferencias entre cada uno de estos dos poemas que la historia le atribuye a Homero, cuando uno llega a cualquiera de esos dos textos, se encuentra con un lenguaje decantado y pulido. Hay un aspecto que tiene que ver con los dialectos del griego antiguo. Entonces, tanto en la Ilíada como en la Odisea hay resonancias jónicas y eólicas, y un trasunto ahí sí de un aticismo que debió ser un poco posterior, la presencia de la lengua de Atenas que se fue infiltrando en la corriente que contaba y cantaba, en el caso de la Ilíada, pues un año de la guerra de Troya, y en el caso de la Odisea, el cuento de cómo uno de los héroes que están peleando en la guerra de Troya, Odiseo, trata de regresar a su casa, trata de regresar a su reino. Ahí hay una palabra griega que pervive en nuestra lengua que es hermosa, y es la palabra nostos, que quiere decir justo eso, el viaje de regreso al lugar del que uno es. De allí viene esa expresión que todavía pervive en nuestro idioma y que tiene pues unos alcances tan bellos y tan profundos, que es la nostalgia, la añoranza del terruño, de nuestro hogar. Entonces la Ilíada cuenta un pedazo de la historia de la guerra de Troya, que fue una guerra larga. Además hubo muchas guerras de Troya, pero cuenta en concreto una especie de versión resumida de la guerra de Troya, y no toda la guerra, sino un año en concreto, en la etapa final de la guerra de Troya, cuando un personaje clave de esta historia, uno de los protagonistas, y acuérdense de que en griego la palabra protagonista quiere decir el primero en el combate, el primero en la batalla, protos agonistis. Uno de los protagonistas de la Ilíada pues es Aquiles, que va a terminar oficiando una venganza a la que él se resistía, porque él no quería ir a esa guerra, porque había sido deshonrado y porque además sabía que en su destino estaba escrito que su entrada a la guerra de Troya significaba también su propia muerte, la consumación de esa certeza que lo mantuvo alejado hasta donde pudo de la guerra de Troya, hasta cuando pues Héctor termina matando al gran amigo de Aquiles, que es Patroclos o Patroclo, y entonces ahí ya viene el regreso o la entrada de Aquiles a la guerra. Y eso es lo que nos cuenta Homero en la Ilíada. En la Odisea, ya digo, nos va a contar el regreso de Odiseo, uno de los héroes del ejército aqueo que está sitiando a Troya, su intento por regresar a su reino. Y claro, estos dos poemas épicos tienen varias características. Por un lado, la trama central, pero por otro lado, una serie de recursos narrativos e historias subalternas y paralelas que lo van inflando, que lo van nutriendo, que nos van desviando un poco de la trama central, como pasa en las películas y como pasa sobre todo en las series. Ese es un hecho que también nos emociona y nos conmueve al pensar en la antigüedad del poema o de los poemas homéricos, quien quiera que hubiera sido Homero, y la forma pues tan moderna, digámoslo así, en que está concebida la historia y en que se nos va contando y desentrañando para que nosotros sigamos el hilo de un argumento y al mismo tiempo nos vayamos extraviando con otros personajes, con otras historias, y si no son otros personajes y otras historias, si son otras escenas en las que conviven
los dioses y los héroes, y ahí hay un elemento pues cultural, histórico de la Ilíada y de la Odisea muy importante que tiene que ver con la religión griega y sobre todo con la religión antigua, con ese tránsito entre la religión arcaica y lo que irá siendo ya la religión griega de la antigüedad, que conoceremos mucho más cuando aparezcan luego Hesíodo y cuando empecemos pues a leer filosofía ya en el siglo VI o en el siglo V antes de Cristo. Pero ahí nos encontramos con dos historias centrales y luego nos encontramos con una cantidad de historias subalternas y nos encontramos también con unas escenas maravillosas contadas con un lenguaje que corta el aliento y que realmente nos fascina y nos doblega por los adjetivos, por los llamados epítetos, la forma tan particular en que Homero va nombrando el mundo y va nombrando también a quienes habitan ese mundo y los resume en unos apodos, en unas características que dicen mucho de su talante, que dicen mucho de su alma. Y cuando nos enfrentamos entonces a esos textos que pues están adscritos a la gloria del poeta Homero, sobre el que sabemos poquísimo o casi nada, cuando nos enfrentamos a esos textos, pues nos damos cuenta de que son los primeros, son los textos fundantes de una tradición literaria. No hay nada antes de la Ilíada y de la Odisea. Quedan unos poquísimos trazos arqueológicos difuminados que no permiten intuir ni siquiera cuál es la raíz verdadera de ese lenguaje, repito, ya tan perfecto y decantado, que está al servicio de una narración que es la de un autor o unos autores sin lugar a dudas magistrales. Entonces estamos ante dos monumentos, dos hitos que ocultan todo su pasado y que ocultan todo aquello que los hizo posibles. La arqueología ha ido descubriendo cada vez pues más pistas y más claves como para desentrañar ese camino, pero no hay literatura antes de la Ilíada y la Odisea, por lo menos en el ámbito de la lengua griega, o por lo menos un acervo literario, una obra que nos permita saber desde dónde escribe Homero y cómo llegó hasta allí. Entonces la primera pregunta, que es muy válida, es: ¿ese fue como el acto fundacional de la literatura griega? ¿Esos son los primeros poemas que existen? Imposible, porque no puede ser que haya una literatura fundacional ya tan perfecta, decantada y magistral. Entonces, si la Ilíada y la Odisea no son poemas fundacionales, aunque en términos históricos y cronológicos sí lo parezcan, porque son los primeros de los que tenemos noticia, si no podemos adentrarnos en esa selva que esos poemas, esos monumentos ocultan, como si fueran montañas, aunque el grandísimo escritor mexicano, crítico literario, un ensayista sin igual y un experto como pocos en el mundo griego y en el mundo homérico, entre otras, traductor a pedazos de la Ilíada y de algunos fragmentos de la Odisea, Alfonso Reyes. Alfonso Reyes tenía una figura que a mí me encanta. Decía que la Ilíada y la Odisea son un sol que oculta al sol. Es un monumento tan grande que nos deslumbra con su luz, pero esa luz nos enceguece y no nos permite ver lo que hay detrás. Pero sí podemos tratar de entender lo que viene de ahí en adelante. Y eso es lo que desde hace siglos se llama la cuestión homérica,
que es el tema del que quiero que hablemos en esta salida de Calamares en su tinta, a propósito del estreno de la Odisea, y vamos a dedicarle varias salidas a ese hecho que me parece muy importante y que por lo menos además nos distrae de las miserias y las boberías del poder y la política, y es como una especie de refugio para que nos ocupemos de otras cosas. Entonces, gracias al estreno de la Odisea, pues vamos a hablar aquí en esta tertulia de algunos temas que tienen que ver con el autor presunto de la Odisea, con el señor Homero, y vamos a hablar también de algunos aspectos históricos y literarios que tienen que ver con el libro mismo, con el poema. Pero les decía que hay un gran misterio literario que les ha robado el sueño y que ha desvelado, en el sentido literal de la palabra, a muchos sabios y muchas sabias a lo largo de los siglos. No es una cuestión que hubiera empezado ayer en absoluto. Y esa cuestión tiene que ver con la autoría de la Ilíada y la Odisea y con el misterio que envuelve y recubre y explica a ese nombre al que le hemos adscrito la paternidad de dos libros que son la piedra fundacional de la literatura occidental. Homero. ¿Quién fue? ¿De dónde sale? ¿Cuál es su biografía? Y sobre todo, otra pregunta clave. ¿Era realmente posible que un solo poeta, un solo cantor, pudiera escribir, entre comillas, dos obras monumentales que contienen tanto y que reflejan una maestría que de pronto no es posible sino a lo largo también de los siglos? Porque además entran aquí unos factores en la discusión, factores históricos, factores filológicos, factores sociológicos, económicos, religiosos, de todo tipo, que tienen que ver, por ejemplo, con la escritura misma en el ámbito de la cultura griega. ¿En qué momento los griegos acogen la escritura, que es un proceso muy lento y que en la antigüedad pues se explicaba desde una perspectiva mítica y que luego se fue reseñando, pero de forma muy superficial, hasta que luego la arqueología va ensanchando, va ampliando la comprensión del momento y la forma y el camino en que y cuando los griegos pues acogen la escritura? Pero también estamos hablando de una cultura oral en la que acaso muchas de las historias y las leyendas y los mitos de esa cultura, que eran su esencia y que eran su razón de ser y que eran la explicación de sus valores, de sus principios, todo aquello que se nos revela en la Ilíada y la Odisea, porque ahí hay un elemento pues muy importante, y es que no son solo narraciones y cuentos y cantos, sino es también el esclarecimiento y la revelación de un universo entero, que es lo que podríamos llamar la cultura griega, con sus valores, con sus obsesiones, con sus prejuicios, con sus principios. Y en la medida en que la cultura griega, lo que quiera que ella sea, que es algo también muy complejo, que no se puede resumir y sintetizar pues de forma tan ligera, la cultura griega es la base, dicen muchos, y yo creo que es cierto, es evidente, de eso que llamamos Occidente. Pues entonces volvemos siempre sobre esa fuente y nos encontramos con sus principios, con sus valores, con su concepción del mundo, y eso nos muestra unas virtudes, nos muestra unos defectos, y todo eso ya aparece en la obra de Homero. Y entonces cuando uno va leyendo esa historia, pues ve
toda su complejidad desde el punto de vista literario y narrativo y poético y estilístico, pero también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista sociológico. Entonces, en un momento dado de la historia empieza a plantearse la cuestión de quién es ese personaje al que llamamos Homero, o más bien quiénes están detrás de él, porque insisto, por un lado tenemos la cultura letrada, pero también tenemos la cultura oral que era muy fuerte en la antigüedad y sin lugar a dudas en la antigüedad griega, y entonces tenemos unas legiones de aedos y rapsodas y poetas itinerantes que preservaban la memoria de los distintos ámbitos geográficos y culturales de la cultura griega, de eso que en su momento se va a llamar la paideia o la pedía, un sistema de valores, una forma de ser, una concepción del mundo tan bella, tan sabia y luminosa, que se volvió, entre otras cosas, pues el pilar de eso que llamamos el humanismo, también de eso que llamamos Occidente. Entonces, cuando nos adentramos en la primera revelación de esa cultura, que son los poemas de Homero, también sus himnos, pero sobre todo la Ilíada y la Odisea, pues vamos viendo qué es lo que contienen esos textos y cómo se hicieron y quién fue en realidad su autor. Esa cuestión homérica, esa sí es en realidad mucho más moderna, vamos a hablar un poco de ella, y tiene mucho que ver con, digamos, la arqueología y los avances que la filología y una serie de ciencias muy importantes fueron logrando desde el siglo XV en adelante. Vamos a hablar también de lo que se pensaba antes, sobre quién o quiénes estaban detrás de ese nombre enigmático de un ciego de una isla en Grecia, de Quíos, que se llama Homero, aunque decían que Homero tenía 7 patrias y había una discusión en la antigüedad sobre cuál era en realidad el lugar que le había dado nacimiento al más grande de los poetas griegos. Pero ya en la modernidad empieza a surgir el enigma mucho más claro de quién es este personaje. Fíjense ustedes que acaso los dos más grandes poetas de Occidente son Homero y Shakespeare. Hay otros, pero digamos que esas son las cimas. Y en ambos casos nos enfrentamos siempre a la duda y a la discusión sobre quién está detrás del presunto autor de esa obra monumental, de ese prodigio, que por un lado es la obra homérica y por el otro lado es la obra shakespeariana. Claro, Shakespeare es hijo él mismo de la modernidad y hay algunos datos un poco más tangibles y fehacientes, pero en el caso de Homero estamos ante un enigma propio de la precariedad en cuanto a las fuentes que nos regala y nos oculta el mundo antiguo. Ya en el siglo VI antes de Cristo hay autores que hablan allí, y si no antes, de la obra de Homero. Digamos que cuando uno se acerca a la historia y a la literatura y a la crítica literaria en la Grecia antigua, en el siglo VII, en el siglo VI antes de Cristo, nadie discutía mucho ni la identidad ni la autoría de esos dos poemas que de alguna manera se conocían, pero que claro, iban de boca en boca e iban de mano en mano, sobre todo por cuenta de quienes los cantaban y narraban en justas religiosas, en esos momentos periódicos de la cultura griega que tenían que ver con el deporte, con la política y con la religión, hasta cuando nos vamos metiendo ya a una época de la cultura griega
en la que hay, primero, muchísimas más fuentes. Tenemos ya testimonios literarios, históricos, que la arqueología y la filología han ido depurando y rescatando. Y entonces vamos llegando, por ejemplo, al esclarecimiento del enfrentamiento o la competencia, porque todavía no va a ser enfrentamiento, que eso será luego en el siglo V antes de Cristo, entre Esparta y Atenas, y vamos viendo cómo Atenas se va volviendo un punto de referencia en la cultura helénica, en la cultura griega, y se dice que en el siglo VI un tirano de Atenas que se llamaba Pisístrato y que fue muy importante, se dice que fue él quien pues codificó de alguna manera, aunque esa no es del todo la expresión, pero fue él quien, para darle un tinte casi nacional a la proeza literaria que se encerraba en el nombre de Homero y en el nombre de la Ilíada y la Odisea, fue él quien determinó, de la mano de unos personajes que eran los diasquebastas, que son como unos editores en la Atenas del siglo VI antes de Cristo, que son los primeros que tratan de darle un orden mucho mayor a eso que debía ser, supone uno, bastante disperso y bastante caótico, y que pervive en la Ilíada y en la Odisea. Yo creo, y estoy de acuerdo con muchos eruditos que dicen eso, que pervive en todas las historias subalternas que están allí. Es decir, uno llega a la Ilíada y llega a la Odisea y se encuentra con la trama principal que se nos va revelando, pero van apareciendo otras tramas y otras historias, y es obvio que esas historias pertenecían a otros ciclos épicos, literarios, que de pronto se iban cantando de la misma manera que se cantaba pues la furia de Aquiles, o que se cantaba el regreso de Odiseo, que se habían vuelto personajes, pues nunca mejor dicho, míticos y emblemáticos de una identidad que hoy podemos equiparar muy mal con la identidad nacional, porque no era propiamente eso, pero sí había pues una conciencia entre los griegos de la antigüedad que su cultura y su universo comparecían allí, sobre todo allí en esos textos del señor Homero, la Ilíada, la Odisea, los himnos. Luego pues va a aparecer también el señor Hesíodo, pero ya después, digo, siglo VI antes de Cristo. Entonces en Atenas, un mecenas y gobernante, todavía no existía la palabra mecenas, que es de cuño romano, pero un tirano va a decir, bueno, nosotros vamos a darle un orden a este amasijo un poco caótico e indigesto de unos versos y una poesía que cuenta nuestra historia y que cuenta nuestro pasado y relata y refleja nuestros valores. Entonces viene la concepción en cantos de ambos poemas y se usan pues las 24 letras del alfabeto griego para dividir los cantos, las letras mayúsculas, los cantos de la Ilíada, las letras minúsculas, los cantos de la Odisea, y ese es el primer testimonio que tenemos más o menos de lo que fue la organización y la edición, se podría decir hoy, la codificación tanto de la Ilíada como de la Odisea. Luego, ese proceso pues va a irse mejorando mucho, ya veremos cómo y por qué, pero esta historia de Pisístrato la conocemos gracias a Pausanias, que es un historiador y viajero del mundo antiguo que escribe en griego, y también gracias a Cicerón, que en un pedazo de su libro sobre el orador, él dice que Pisístrato fue el que cogió todo el caos de la Ilíada y la Odisea y lo encauzó para unos libros que ya a partir entonces del siglo VI antes de Cristo se conocen más o menos así, pero que tienen que ir siendo podados y editados para
tener una forma pues mucho más accesible en la que siguen conviviendo la oralidad con la escritura. Y decía que ese proceso pues va a progresar mucho cuando se funde la famosa Biblioteca de Alejandría. Y más allá del mito de la Biblioteca de Alejandría, hablemos sobre todo de la creación misma de la cultura alejandrina, que era una ciudad en Egipto que funda Alejandro Magno, como muchas ciudades en su imperio que llevan ese nombre, pero claro, ese va a ser el epicentro, entre otras cosas, de todo el esplendor helenístico, es decir, de la cultura griega proyectada sobre el mundo oriental y en particular sobre el mundo egipcio, y también va a ser el epicentro un poco de ese mestizaje tan rico y efervescente entre la tradición egipcia, esotérica, hermética y la cultura griega, hasta que eso tiene pues un punto de ebullición en todo el trabajo intelectual de los sabios que están al calor de la corte de los Ptolomeos, ahí en Alejandría, y son científicos, son astrónomos, son botánicos, lo que ustedes quieran, son físicos, son matemáticos, pero también hay una gran corriente de literatos, críticos literarios, escoliastas, es decir, personajes que ponen noticas al lado, escolios, y esos son los personajes determinantes para fijar a partir del siglo III y II antes de Cristo ese texto de la Ilíada y la Odisea que conocemos hasta hoy. Es la labor famosa de los llamados alejandrinos. Y ahí está, por ejemplo, Zenódoto, y está Aristarco de Samotracia, y está Aristófanes de Bizancio, y unos sabios así que fueron determinantes para que tengamos hoy la Ilíada y la Odisea. De manera que la Ilíada y la Odisea pues ya empiezan a tener una forma mucho más clara desde el siglo II antes de Cristo. Los romanos, que tenían, por ejemplo, la obsesión de emparentarse con los griegos en el mito y la leyenda de su origen, y de eso hablaremos en otra de estas salidas, que es la forma en que los historiadores romanos en un momento dado empiezan a decir que la fundación de Roma pues tiene que ver con la llegada a Italia de Eneas, que es uno de esos héroes que están allí en la saga troyana. Este es un troyano que huye ante la caída inevitable, inexorable de su ciudad, y va a terminar llegando a Italia, y su descendencia pues funda Roma. Entonces los romanos también quieren hacer una traducción al latín de la poesía homérica, que es lo que va a ser un personaje que se llama Livio Andrónico, del que quedan solo unos pocos fragmentos. Y luego pues está todo ese periodo de la antigüedad tardía y la Edad Media, en el que sigue existiendo la conciencia de la obra homérica, sobre todo en el ámbito griego, lo que luego será el Imperio bizantino, el así llamado Imperio bizantino, el imperio cristiano de Oriente. Y en un momento dado, ese imperio cristiano de Oriente se viene a pique, se cae porque pues están llegando allí ya los turcos otomanos, que se han convertido al Islam. Bizancio fue siempre, como lo hemos visto aquí en otras salidas, una obsesión, era la joya de la corona. Los árabes tratan y tratan en vano de tomarse Constantinopla. Lo hicieron en el año 678, lo hicieron en el año 718 después de Cristo, claro, ya convertidos al Islam, pero finalmente los musulmanes, que sí van a entrar a Constantinopla y le cambiarán el nombre, Istambul, a partir de 1453, que hay una etimología que dice que Istambul viene del griego Istanpolin, hacia la ciudad. Lo cierto es que ya cuando van llegando los turcos otomanos y van cerrándole el cerco a la cultura griega cristiana que sobrevive ahí en lo que antes era el Imperio bizantino y que ahora es solo la ciudad de Constantinopla y poco más,
pues muchos de los sabios que estaban allí van huyendo hacia el occidente y van encontrando refugio y apoyo, por ejemplo, en las ciudades libres de Italia, entre ellas la que era en ese momento el epicentro de una aproximación o un redescubrimiento de la antigüedad, tanto romana como griega en Italia, que es la ciudad de Florencia. Si ustedes leen las cartas de Petrarca, se van a dar cuenta de que él pues tenía una obsesión absoluta por la antigüedad, por el conocimiento de lo latino, de lo griego a despecho, porque él no aprendió nunca griego, Petrarca. Trató de aprender, eso sí, con su gran amigo Boccaccio, que los dos eran como los discípulos espirituales del que había abierto el camino de todo esto que estoy contando, que es nada menos y nada más que el señor Dante Alighieri, que también tiene un conocimiento descomunal a finales del siglo XIII y a principios del siglo XIV, en esa Italia y esa Florencia efervescentes que están oficiando el tránsito entre la llamada Edad Media y el Renacimiento, que en realidad ahí va a empezar de verdad el Renacimiento, ahí germinan todas esas semillas del deslumbramiento que tiene Occidente con el mundo griego, sobre todo, que ha conservado Bizancio y que ahora va llegando a borbotones al mundo occidental, sobre todo a Italia. Y ustedes ven cómo Dante recoge todo eso y lo suma a toda esa cultura enciclopédica y escolástica de su época, del siglo XIII y principios del siglo XIV, y lo resuma y lo sintetiza en la llamada comedia o en la Divina Comedia, y los herederos espirituales de Dante, sus discípulos, son Petrarca y son Boccaccio. Y ambos tenían un maestro que se llamaba Leone Pilatos, un nombre pues muy particular, que era un señor que había sido profesor en el sur, que había estado en Nápoles, que había estado en Sicilia, que venía del mundo griego y que es uno de esos eruditos que instruyen a los italianos en la felicidad de la lengua y la cultura griegas, y esa es una de las claves del llamado Renacimiento. Entonces Boccaccio y Petrarca le dicen a Leone Pilatos que haga una traducción del texto griego de la Ilíada y la Odisea al latín, para que luego eso se pueda trasvasar también al italiano, porque ya estamos hablando además de un mundo en el que la literatura no les pertenece solo a esas lenguas antiguas, el griego, el latín, sino también a las lenguas vernáculas, que serán la semilla de las lenguas nacionales. Entonces tenemos un poco el conocimiento que había en la antigüedad de la obra homérica, luego lo que va a pasar en la antigüedad tardía y en la Edad Media, y luego lo que irá pasando ya a partir del siglo XV y XVI con los libros de Homero, que van a empezar a ser leídos con lupa, con microscopio, aunque todavía no existía el microscopio, pero era más bien como poner allí un telescopio con el que se miraban las estrellas, pero sobre el texto homérico en su antigüedad, para saber de verdad qué era lo que había allí y quién estaba detrás de ese nombre enigmático, el nombre de Homero. Eso solo será posible cuando empiecen a llegar todos esos libros que vienen de Constantinopla en griego, que los sabios traducirán del griego al latín o del griego al italiano o del griego al francés, etcétera, etcétera. Y entonces irán apareciendo unos lectores que van a ir más allá de la historia, que van a ir más allá de la leyenda y que se van a centrar sobre todo en varios de los enigmas que ofrecen esos textos homéricos, sobre todo el enigma de su dueño, de su presunto autor. ¿Quién fue de verdad Homero? Estamos ahí en punta, gracias al cine, gracias a la Odisea, para que en la siguiente salida de Calamares
en su tinta resolvamos ese enigma y ese misterio.